Digamos que una palabra que siempre me encanta a mí utilizar es la palabra trascendencia. Y esa va de la mano de otra que me fascina y que le fascina a mucha gente, que es resiliencia. Entonces, cuando yo me enfoco sobre ellas, siempre hablo desde la tenacidad en la que la persona decide si asume el reto o no. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Muchas gracias por llegar a Altavoz, un espacio en el podcast de David Alvarado Muñoz, en el que quiero resaltar emprendedores, quiero hacer que sus cuentos se escuchen mucho más alto y que ustedes también me ayuden en este propósito de replicar estos buenos cuentos. En este caso, hoy en el primer episodio con Leonardo Becerra, que nos lleva por un viaje genial, donde el hecho de pensar en grande le ayudó para estar, incluso siendo menor de edad, probando suerte en el Autódromo de Tocancipá, pasando luego por una temporada muy especial en Londres, y hoy en día pasar de leer poemas de Neruda a estar muy próximo a lanzar su primer libro, que es el nombre de este episodio, Aquellos Mundos Paralelos. En la misma línea del propósito de Altavoz, de subirle el volumen a esas iniciativas de emprendimiento que merecen ser divulgadas, porque el cuento que no se cuenta, no cuenta. Nació Ayuda al Profe, el patrocinador de la temporada 1 de esta serie Altavoz. Ayuda al Profe es la plataforma de formación online que apoya a los docentes en su apropiación de herramientas digitales para humanizar las clases en línea que imparten a sus estudiantes y permitir que la educación de calidad continúe, muy a pesar de la pandemia del COVID-19. Quería comenzar con un primer invitado en este nuevo formato, y es mi amigo Leonardo Becerra. Leonardo es licenciado en inglés como lengua extranjera y especialista en aprendizaje autónomo, un estudio muy pertinente y a propósito de los tiempos de cuarentena y de pandemia que estamos viviendo hoy. Leo, con la bienvenida a este programa llamado Altavoz, me gustaría que te presentaras de una forma más humana y de pronto compartiendo algo que el común de las personas, incluso tu familia, de pronto no sepa de ti. Entonces, ¿quién es Leonardo Becerra? Y bienvenido a Altavoz. Hombre, David, muchas gracias. Es para mí también un honor, además de un gusto y un placer, pues estar aquí. Y bueno, no, ¿qué te cuento de mí? Leonardo nace como con el chip un poco diferente a la familia, una familia pues digamos que venía de educadores, de ingenieros, de algunos profesionales diferentes, y de pronto Leo nace con la idea de querer ser piloto de autos, hermano. Entonces empieza ese dilema. ¿Ya algo con eso? Evidentemente, digamos que empieza esta era de Juan Pablo Montoya como en ese punto, en ese auge, y a mí me empieza a apasionar mucho. Digamos que por alguna extraña razón que todavía no conozco, me fui apasionando demasiado, porque a mí nadie me dijo, oye, mire, esto es el automovilismo, ¿no? Simplemente yo agarré un día y empecé a ver y me empezó a fascinar mucho el tema, al punto, hermano, que cuando yo me graduó del colegio, por allá como por el 2005, yo un día le digo, yo hago el contacto con el director de la Escuela Colombiana de Karts y le digo un día, oye, necesito hablar, no tengo plata, pero pues tengo, creo yo, el talento. Y me dice el man, pues vente,
vente para Bogotá. Imagínate, yo tenía 15 años más o menos, y nada, un miércoles le digo a mi papá, oye, me voy para Bogotá, y arranca esta primera etapa de Leonardo como queriendo ser piloto de autos, hermano. Ahí pasan cosas, digamos que trascendentales en mi vida, porque empiezo a trabajar por primera vez, ya esto lo puedo confesar, era menor de edad ilegalmente. Entonces trabajaba en una compra y venta de carros allá por el barrio 7 de agosto, curiosamente la fecha de mi cumpleaños, 7 de agosto en Bogotá, y empiezo como el tema de vendedor de autos, ¿no? Y eso me daba a mí para conseguir el dinero y pues ir a la pista el fin de semana en Tocancipá y empezar. El director de la Escuela Colombiana de Karts, por alguna razón que todavía desconozco, me dice, pues hermano, yo aquí tengo el chasis que utilizó Juan Pablo Montoya en la carrera de las estrellas en Cartagena, pero no tiene llantas. Usted verá si le hace mantenimiento al motor y móntese. Y yo, pues imagínese, un pelado de 15 años con todas las ganas, le dije, venga para acá ese tiesto, y empiezo a invertirle en el tema de las llantas. Bueno, en esa época, imagínate, eran casi 110,000 pesos por cada llanta. Y una llanta nueva representaba segundos dentro de la pista. Entonces a veces era complejo, ¿no? Digamos que ahí empieza como el primer choque, como a querer yo ir sobre encima de todos estos sponsors y todos estos patrocinios. Y ahí me pega la primera estrellada, ¿no? La primera estrellada de la vida, pues que de alguna forma que por más que uno quiera hacer cosas, hay cosas que, pues diría yo, no están destinadas a hacer. O digamos lo que desde la parte de creencia, pues Dios no tenía para mí. Entonces ahí digo yo, bueno, pues hermano, ¿qué más quisiera yo hacer en mi vida? Y digo yo, pues a mí me encanta viajar y siempre soñé con el tema de hablar otros idiomas y conocer otras culturas, pues digo, pues vamos a meternos a estudiar esto de inglés. Y ahí empieza pues la segunda etapa, que es el tema del estudio de inglés, y ahí empieza todo, ¿no? En la Universidad de Pamplona, en la sede de Cúcuta. Empiezo pues como a entablarme en el tema. Ahí empieza pues la primera etapa como docente, que fue en la biblioteca pública de la ciudad, Julio Pérez. Pero quiero interrumpirlo porque hay mucho detalle interesante que me gustaría ir como por partes. Desglosando, listo, perfecto. Esto es como un gran Lego que tiene muchas piecitas. Y pues también quiero decirle a la audiencia un poco la razón, aunque Leo es mi amigo hace bastantes años, la razón por la que lo invito no es porque sea mi amigo ni porque Leo sea alguien cercano, sino realmente porque Leo está muy próximo a lanzar un libro que tengo la oportunidad de conocer el borrador, digámoslo así, y se llama Aquellos Mundos Paralelos. De esto quiero hablar al final, pero sí quiero dejar en claro que cuando veo una persona que tiene una buena historia, alguna vez escuché una frase bastante coloquial que me llegó y la mantengo, y es que el cuento que no se cuenta, no cuenta. Y yo sé que hay muy buenos cuentos por ahí, pero lamentablemente se están perdiendo porque nadie los cuenta. Y yo quiero que el cuento de Leonardo Becerra se empiece a contar cada vez más, y por eso digamos que he querido traerlo acá a estos micrófonos. Leo, antes de entrar al estudio del inglés, que es, digamos, su labor hoy y lo que le genera sus ingresos y el de su familia, su esposa, sus hijos, su casa, hoy como docente de inglés, yo no sabía incluso la experiencia de los carros y este sueño que pensé que se había quedado en un sueño y finalmente sí. Usted avanzó bastante y siendo bastante joven. En esa primera etapa de vender autopartes en el 7 de agosto o estar en ese contexto de los carros en el 7 de agosto, ¿qué considera que hoy en día usted puede estar usando? O sea, seguramente ese momento tuvo muchas lecciones, pero de pronto hay lecciones que se van quedando atrás o se van olvidando, pero puede haber una o varias que usted hoy en día, aún dentro del aula de clase, o en este momento que no está físicamente en el aula de clase, sino que está conectado a través de la virtualidad con sus alumnos de cuarto de primaria, usted dice, oiga, qué bueno que a los 15, 16, 17 años tuve la experiencia esta de la venta de autos porque la he utilizado hoy en día. Digamos que una palabra que siempre me encanta a mí utilizar es la palabra trascendencia. Y esa va de la mano de otra que me fascina y que le fascina a mucha gente, que es resiliencia. Entonces, cuando yo me enfoco sobre ellas, siempre hablo desde la tenacidad en la que la persona decide
si asume el reto o no. Mire, mucha gente decide, David, buscar felicidad, desconociendo que eso implica sacrificio, llanto y dolor. Mucha gente quiere ser famoso, mucha gente quiere emprender en muchas cosas, queriendo al mes pues ser el todo talentoso, el todo poderoso dentro de lo que está emprendiendo. Y usted y yo sabemos que eso lleva tiempo, que es un proceso que es diferenciado en usted, en las diferentes personas. Entonces, ¿qué me enseñó a mí esa experiencia? Primero, que si yo no lo hago, pues nadie lo va a hacer. Porque yo dije, pues si no me monto en ese bus y me voy a Bogotá, pues nadie lo va a hacer por mí. Que si no hablo, pues nadie va, lo que tú decías, si nadie cuenta ese cuento, pues ¿quién lo va a escuchar y quién lo va a reproducir? Y en ese punto empiezo yo a generar mi carácter, a forjarlo, porque digamos lo que no fue fácil, ¿no? De alguna forma, pues yo era el niñito que llegaba a buscar un trabajo, pues digamos que aunque el Señor nunca se aprovechó de mí, tanto como para yo, digamos, denunciar o algo, pues de alguna forma usted sabe que uno está en condiciones no pues favorables para luchar o reclamar algo. Entonces digamos que en ese laberinto siempre el encontrar respuestas a los obstáculos que te presenta la vida es una de las cosas que más me ha quedado en la vida. Leo, vender es una gran virtud. Incluso cada vez cuando uno se mete en el cuento de las ventas, uno entiende que uno puede ser cada vez mejor. Y así como un profesional se entrena, así como un deportista se entrena, el vendedor también se puede entrenar. Naturalmente, cuando uno se ve en el mundo de las ventas, hay personas que son muy naturales, como que tienen ese ADN vendedor, y otras que les cuesta más, pero aún como en esa comparación entre Cristiano Ronaldo y Messi, donde el talento a veces no es suficiente, pues finalmente la disciplina sí logra arrojar sus frutos. Entonces, hoy en día usted es docente y digamos que de esa manera es que usted cobra mes a mes sus ingresos. Ser un buen vendedor, ¿en qué le ha beneficiado para ser un buen docente? Principalmente, y creo que pues es la respuesta, diría yo, más acertada en este caso, es en el servicio y el producto, que en este caso soy yo. Al comienzo a mí me daba, por ejemplo, mucho miedo decir, no, una clase o una asesoría te vale 5,000 pesos, 10,000 pesos, porque no confiaba en mí mismo, en mis habilidades, en muchas cosas. Cuando yo empiezo a mejorar, digamos que en el transcurso, incluso mucho después de esa experiencia que te estoy contando, donde empiezo a leer mucho más sobre ventas, sobre todo el tema pues del aprendizaje, pues del autoaprendizaje, sí, en ese punto desde cualquier ámbito, que te puede ayudar en cualquier ámbito, pues yo empiezo a entender que pues lo que yo hago vale y no es simplemente porque pobrecita la otra persona no puede pagar, no, yo empiezo a valorar mucho más mi trabajo, lo que estoy haciendo, desde ahí yo ya hago mi ofrecimiento, hermano, y el truco está en siempre pues dar lo mejor, esencialmente desde el primer día. Cuando tú empiezas a ver cosas como que, pues sí, indudablemente lo pago porque lo vale, pues ahí es donde uno dice, pues exactamente es el sacrificio que he llevado y es lo que vale, ¿no? Sin temor a que el de al lado cobre de pronto 5,000, 10,000 o 15,000 pesos menos que yo. Leo, esa conversación interna parecida, no sé si recuerdas la conversación interna antes de tomar el bus para irte para Bogotá, y si de pronto más reciente recuerdas la conversación antes de irte para Londres, que es como otro gran viaje que se emprende en tu vida, pero llamando un poquito a la memoria, ¿cuáles eran como las conversaciones internas? Siempre tenemos como una voz interna que nos habla, de pronto una voz nos empodera, pero también está la otra voz que nos hace tener temores, que nos hace ver un poco más pequeños. ¿Cómo eran las conversaciones en tu cabeza de pronto en esos dos momentos de tu vida? Mi mamá en los dos momentos de mi vida recuerdo que siempre me dijo, ¿estás seguro de lo que está haciendo? Porque si lo está, pues hágale. A mí me daría miedo, me decía ella. Yo recuerdo que en ese momento yo sentía la indudable fuerza de decir, si no hago esto, pues me voy a quedar siempre
en tal lado, decía yo. No hablo de un lugar, no hablo de Cúcuta, no, sino sentía que me iba a quedar como rezagado de pronto de lo que yo soñaba, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre logré darlo todo y sacrificarlo todo en ese punto. De hecho, en la conversación que te mencionaba ahorita, por eso yo no dudé en vender absolutamente todo, incluso cosas que yo consideraba de valor, como guitarras, como el piano, como muchas cosas, incluso el carro. Más la ayuda pues de mi papá pues como tal, económicas también que ayudaron, pero definitivamente yo decía, me voy. La gente me decía, pero eso te va a alcanzar solo para un mes, ¿y qué vas a hacer el resto? Y yo dentro de mí siempre decía, mi hermano cada día trae su afán y cada día tendrá la oportunidad de sobrevivir. Y vea cómo es la cosa que lo logré así, lo logré estando un año, yo estuve un año allá, 7 meses estudiando y un año pues en total viviendo, siendo mesero. Allá es en Londres. En Londres, exactamente, siendo mesero. Leo, ahí también quiero detenerlo un momento, porque en el podcast con distintos invitados, si no han tenido la oportunidad de escuchar, pues les invito y para mí sería un gran honor que ustedes puedan ir a diferentes episodios del podcast, cada episodio de un invitado distinto. Pero hay algo en común, Leo, que le quiero traer aquí a esta conversación, y es una necesidad de pensar en grande. Parece ser que a nosotros los colombianos, porque de pronto, no digo latinos, porque de pronto en Argentina hay una cultura distinta que la que hay en Colombia, pero nos cuesta pensar en grande. Pensamos en chiquito, entonces hablamos del proyectico, hablamos de la casita, hablamos del carrito. Y cuando usted piensa en Londres, usted está pensando en una gran ciudad. O sea, si pensamos en grandes ciudades, a la cabeza se nos viene Nueva York, se nos viene Londres, se nos viene Tokio, se nos viene París, y usted tomó una de esas. O sea, usted agarró una de las grandes. No quiero mencionar otra ciudad donde también pudo haber ir a perfeccionar o a mejorar su inglés, porque puede sonar despectivo, pero usted pudo escoger otra, incluso otra más económica. Mucha gente de pronto dice, hermano, se va a ir a la más cara, donde hay esta opción un poco más barata y también usted va a poder mejorar su inglés. Entonces, pensar en grande es un punto interesante que usted lo logró. Parecido a cuando usted dijo, me voy a lo de Tocancipá con los autos, que es una vaina de primer nivel. O sea, tenía el referente de Juan Pablo Montoya, el mejor piloto que ha tenido Colombia hasta el momento. Sin duda. Y acá hay un segundo punto que me lo mencionaba un periodista deportivo que es director del diario Publimetro, se llama Alejandro Pino, muy sí. Buen periodista, además que no solamente es deportivo, pero es un comunicador muy completo. Y Alejandro decía que él observaba, digamos que un talón de Aquiles y es la mediocridad. Y podemos unir estos dos puntos, la mediocridad con el pensar en grande. Incluso puedo traer un tercer punto, y es que en este momento eres docente, Leo, y tienes la responsabilidad de estar frente a unos niños. En este momento son niños porque estás enseñando en 4º grado, pero el año pasado cuando enseñabas con 9º, 10º, 11, pues eran adolescentes. Entonces, esos 3 puntos me parecen muy interesantes, el punto de pensar en grande, el punto de romper la mediocridad y el punto de la educación. ¿Qué crees que te ayudaba a ti para pensar en grande? O sea, tuvo que haber algo de pronto antes, el ejemplo en tu familia, algún punto antes que te ayudó a pensar en que soñar con los carros era posible. De lo contrario, no te hubieras ido a Tocancipá. Mira que de alguna forma ha sido uno de los misterios más lindos que he tenido en mi vida, porque la respuesta es no tengo ni idea. Solo puedo decir que yo siempre tuve la fortuna, porque eso no lo tiene todo el mundo, de que mi padre siempre dijo, pues donde quiera, hágale. Que desde que yo pueda, pues con mucho gusto vamos. Hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy lo sigue haciendo. Por eso digamos que yo sentía como esa fuerza de decir también, pues vamos a meterla toda, aunque no era la única razón, ¿sí? Pero digamos que, para serte sincero, no, ha sido simplemente como decisión propia, siempre en todas las decisiones que he tomado, siempre en todas, absolutamente todas, y paradójicamente, la única que no he tomado generó
el que yo decidiera publicar mi primer libro. Hoy en día tienes 2 hijos y tienes una herramienta poderosa para enseñarles, que es el ejemplo. Ajá. Está demostrado que primero los niños son una esponja y absorben todo, y lo otro es la importancia del ejemplo. Y ahí sí, como dice el dicho, el ejemplo arrastra, tanto el buen ejemplo como el mal ejemplo. En este caso, tienes la oportunidad de a tus hijos mostrarles tu ejemplo y que eso los arrastre. Pero con tus estudiantes, ¿cómo haces si quieres enseñarles a romper un poco esa mediocridad del contexto y enseñarles a pensar en grande? ¿Cómo lo haces o cómo lo harías? No sé si cuando preparas tus clases, además de preparar el tema, el verbo to be, el pasado, el presente, el progresivo, la vaina, si también le pones algo más que solamente el contenido curricular. Yo siempre dije que dentro de mis venas también corría un sangre de humorista, ¿no? Entonces, si yo no puedo con los libros, me iré a hacer stand-up comedy. Entonces creo que uno de los factores más importantes que implanto dentro del salón de clase es eso, hermano. La alegría, la sencillez y la esencia del ser. Pues algunos dirán, no, pero de pronto pedagógicamente si nos vamos hacia Piaget, bla, bla, bla. Desde mi punto, siempre ha sido el ser yo, obviamente con el respeto y los límites que eso usted y yo sabemos que hay, pero siempre me han visto como ese referente allá a decir, es que él no es solamente el profesor de inglés, sino también es el que nos cuenta a veces un cuento, el que nos habla a veces de Londres, el que de repente en algún momento de la clase, por ejemplo, cuando otros le huyen al tema de que si está el niño por ahí, llegó a hacer ruido, te has visto como que se espantan todos, yo a veces llego y lo agarro y le digo, ve, saluda, say hello, y entonces mi hijo es hello, y todos, momento de esparcimiento, prum, prum, y nos seguimos, bueno, listo, ¿en qué seguimos? Y eso de alguna forma, hermano, conecta. Por eso, de alguna forma, aunque yo no me jacto de ser el mejor profesor, porque tengo muchísimas falencias y sigo aprendiendo, pues siempre he tenido éxito en ese punto. Obviamente hay una línea muy chiquita, y usted y yo lo sabemos, que dentro de la educación a veces los papás somos muy sensibles con nuestros hijos. Entonces, a veces pasar ciertas líneas, pues es prohibido sin el consentimiento del papá. Es decir, exigirle un poquito más de la cuenta a veces puede generar problemas para el docente. Eso es una realidad que tenemos en la educación y pues bueno, que tratamos de llevarla al límite, ¿cierto? Y siempre como respondiendo al tema de que bueno, profe, está bien, exijámosle hasta donde ellos sienten que es posible. Entonces, desde ese punto, arrancar desde la exigencia, desde mostrando la esencia, contando aparte de un verbo to be, como tú lo dices, la historia o una rutina dentro de lo que estoy enseñando, pues para ellos es mucho más significativo ese aprendizaje. Leo, ¿en qué momento te das cuenta que tienes una vocación o que te gusta escribir? Y esta pregunta la hago y quiero darle un poco más de cuerpo a la pregunta, porque a mí me parece muy valioso encontrar la vocación y me parece muy complejo a la vez. De pronto hay personas, como lo dices, cuando contabas lo de los carros, que desde muy pequeños sienten esa vocación tan clara y luego logran encontrar un camino, pero por otro lado, eso no es el común denominador. Creo que el común denominador es probar distintos caminos hasta ir encontrando como el zapato que mejor le calce a uno. Entonces, ¿en qué momento pudo ser ese detonante donde dices, oiga, ¿y qué tal si yo escribo? Y te sientas a escribir, que también requiere disciplina. También. Mira, haciéndote un recorrido rápido, mi papá me regala a mí el primer libro que yo leo es de Neruda. Es una recopilación de, digamos, como en ese momento, no recuerdo el nombre, pero era una recopilación de los, por decirlo así, los mejores poemas de Neruda. Y yo lo empiezo a agarrar y a disfrutar y pues a ver que dentro de la escritura y dentro del habla, dentro del discurso había un lenguaje oculto, ¿no? Y que podía llevarme a muchas cosas más. Mi abuelo, al ver ¿Qué edad tenías con el libro de Neruda, recuerdas?
No, más o no, menos. pero te estoy hablando de Estabas en 11. primaria, secundaria. Sí, 12, 11 años, más o Ok. menos. Sí, iniciaba, yo creo que iniciaba bachillerato, más o menos. Sí, sí, no recuerdo exactamente, pero es más o menos por esa época. Luego mi abuelo, al ver que yo empiezo desde el libro de Neruda, mi primer ejercicio fue, voy a escribir poemas basados en algunos de Neruda. Y ese fue el primer ejercicio que yo hice. Entonces agarraba un poema. Por ejemplo, hay un poema que se llama Farewell, que significa despedida en inglés, que es muy lindo de él, y empiezo como también a contar mi despedida yo también, él se despide ahí de alguien, bueno, empiezo yo a hacer lo mismo, y empiezo como a mostrarle a mi abuelo ese escrito. Entonces mi abuelo dice, yo no sabía que te gustaba la poesía, entonces ven y te regalo este libro, y me regaló uno más antiguo todavía, que de autores que ni recuerdo ahorita, pero de estas páginas amarillas, que a veces que costaba pasarlas, pero fue un tesoro gigantísimo, porque ahí empecé a ver otro tipo de literatura y empecé a gustarme. Obviamente, pues sin caer en el cliché, pues yo me enamoro por primera vez allá en el colegio, entonces ahí es donde yo digo, bueno, esta es mi oportunidad para empezar a escribir. Y empiezo a escribir mis primeros poemitas, hermano, en la escuela. El primer emprendimiento fue vender cartas de amor a los compañeros. Por ahí empieza la cosa, con otro amigo también, medio poeta, empezamos como a hacer carticas y todo el tema, entonces empieza Leo, que para la niña, y yo obviamente también con la niña mía, que hoy en día somos muy buenos amigos, de hecho, a propósito, empiezo yo a escribirle y ahí empieza el primer tema, ¿no? Empiezo a escribir y escribo mi primer diario, hermano, de poemas. A Cuando esa propósito, amiga tuya escuche este podcast, es importante que guarde las cartas. Uno nunca sabe en 10 años el valor de esa carta. según ella, tiene algunas ocultas, ¿no? De que de pronto la pareja ahorita no las vaya a encontrar, pero están ocultas por ahí. Yo hago digamos, el primer libro, la primera libretica, hermano. Recuerdo que era un vino tinto, una agenda vino tinto, y hago y le digo, oye, esto es tuyo porque tú me lo inspiraste, y ella se iba del colegio, recuerdo tanto, y ahí, bueno, no nos volvimos a ver más, y ella se quedó con eso. Ese fue los primeros poemas. Leo, y bueno, digamos que el punto de inflexión que te llevó a decir, soy bueno escribiendo, voy a publicar. Si usted, oyente, está acá escuchando, es muy posible que usted haya querido publicar un libro como yo, confieso. Alzo aquí mi mano en símbolo de confesión, que dentro de mis metas, esa lista de metas que algunos hemos hecho a fin de año, yo tengo ahí escribir un libro, y es una meta que ya inició porque justamente tengo un ejercicio muy incipiente, pero que ya inició este año. La cuarentena ha sido muy productiva, entre otras, para, por ejemplo, estar en la producción de este podcast y también avanzar un poquito en esa meta de escribir un libro. Pero posiblemente, Leo, muchas personas se quedan o nos quedamos con el sueño, y ese sueño no pasa a ser una meta, y usted nuevamente logra romper ese vacío entre el sueño de ser escritor a realmente ser escritor, y con el favor de Dios estar próximo a la publicación de lo que se va a llamar Aquellos Mundos Paralelos. Entonces, ¿cuándo fue ese punto de inflexión donde usted dice, está bueno el sueño, está bueno como ese juego de ser escritor, pero ahora lo voy a hacer en serio? Mira, entonces, haciendo ese salto de cuando yo empiezo a escribir mis primeros poemas, empiezo a hacer un banco, y periódicamente yo los leía y yo decía, no, esto no funciona, esto no me gusta, es muy obvio, es muy plano. Entonces empezaba yo a ser crítico. Una de las primeras claves allí está la pequeña línea entre la autocrítica y la autoflagelación, ¿no? Porque una cosa es autocriticarte en pos de crecer, y otra cosa es autoflagelarte diciendo que no eres capaz de nada y que eres basura, que al fin y al cabo muchos mueren en ese intento. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, yo digo, no, esto no funciona, esto no funciona. Después hay un chip, después si quieres lo hablamos, porque yo empiezo a tocar temas de la música.
Yo digo, bueno, este tema como de la escritura de pronto no funcionó, empiezo a hacer música, entonces empiezo a agarrar la guitarra, empiezo a agarrar el piano, empiezo como a componer, a hacer de pronto creyendo que era de alguna forma un poco más fácil hacer las rimas dentro de la música, y ahí empieza como otra etapa de creación. Pero cuando llega el punto de inflexión, y es lo que quiero pues contarle a la gente de pronto que está diciendo, hey, qué bacano, es diciendo, cuando tú agarras un día lo que escribiste y dices, la primera frase que tú dices es, esto lo escribí yo, es digamos como una buena herramienta diciendo, wow. Es decir, cuando te sorprendes de incluso lo que tú lees, siendo autocrítico, como te digo, primero, esa es la primera fase. Luego la segunda fase, digamos que viene al tema de, bueno, voy a empezar a compartirlo, no a mi mamá, ni de pronto pues a la mejor amigo que quizá te va a decir, oye, está lindo, sino yo empiezo en ese proceso a decir, a compartirlo de pronto a personas que quizá desde mi perspectiva conocían un poco más, y empiezo a tener las críticas. Entonces empiezo a tener las críticas y yo digo, bueno, quiere decir que no solamente ya yo lo veo bien, sino que empiezan otras personas a verlo bien. Y aquí hago un paréntesis. Muchas personas te van a destrozar los primeros escritos, te los van a volver nada, te van a decir que no sirve, que esto, y de alguna forma desde ahí que hay que reconstruir. Pero desde ahí nace, y desde ahí viene el Pero punto ahí de tengo decir, otra no quiero inquietud. publicar. ¿Cuál fue ese sentimiento? A veces usamos la palabra en inglés no por querer sonar, sino porque se nos viene mucho, que es ese feeling de que por el lado de la escritura sí, pero por el lado de la música no. O sea, tú también, como lo decías, creabas con la guitarra, creabas con el piano, pudiste seguir la línea de la guitarra, o eso puede venir más adelante, pero en este momento Claro. tienes con más cuerpo lo que es el libro o el formato de texto. ¿Cuál fue ese feeling que te hizo decir el formato de texto por ahora más fuerte que trabajar con la música? Digamos que yo, aunque antes mal autoproclamado me decía poeta, yo encontré una identidad en el cuentacuentos, es decir, en la narrativa. Entonces, de alguna forma, obviamente, mi lyric, o pues digamos así como mi verso es un poco más blanco, es un poco, o lo que dicen, un poco más libre, y empiezo a sentir que no estoy atado a un tempo de una canción, a un acorde de una canción, especialmente porque en la parte musical me descuidé muchísimo, eso tengo que aceptarlo debido a mis estudios, a mi trabajo, pues a la familia, etcétera. Entonces, digamos que el punto otra vez para adaptarme y despertar ese león, pues bueno, son vivencias que uno tiene, experiencias que uno vive fuerte que dicen, quiero contar esas historias. Y ahí viene la clave. Entonces, digamos que en ese punto me expandí. ¿Y por qué lo llamo? Y de hecho de ahí viene el tema del universo, porque fue como el Big Bang, ¿no? Ahí, y digo yo, bueno, chocó esto y ya no me puedo quedar callado porque para mí la catarsis es contar el cuento. Y empiezo a contar el cuento y hermano, pues ahí viene el libro y bueno, de paso añado a que como el universo siempre está en movimiento y aquellos mundos son paralelos, lo más probable es que haya una secuela incluso del mismo escrito por la inmensidad de cosas que salen. Leo, justamente el último invitado, el más reciente invitado del podcast que se va a publicar en estos días es César Fajardo. César es mexicano, es también licenciado en comunicación social, es el director de una agencia llamada Hunters en México, y mucha gente no conoce a César, pero sí conoce un video en YouTube que se hizo viral hace más o menos 2 años, que se llama I Am Mexican. Y I Am Mexican, a raíz de tantos directores de cine mexicanos que han ganado Óscares, se hizo muy popular. Luego, cuando México le ganó el partido de fútbol del Mundial de Rusia a Alemania, la gente volvió a tomar, y es ese tipo de contenido que lo llaman siempre verde, ¿no? Ese evergreen, que es atemporal por ser muy buen contenido. Yo le aprendí a César, él dice que todos somos contenido. Una persona es un contenido, un museo es un contenido, una obra de teatro es un contenido, una canción es un contenido, etcétera, etcétera.
y siempre hay un mensaje con los contenidos, o sea, que se quiere contar algo. En este caso, ¿cómo influyó en el Leonardo Becerra 2020 que tenemos hoy? ¿Cómo influyó la experiencia de la biblioteca, tu trabajo en la biblioteca pública de la ciudad de Cúcuta? Digamos que yo llego a la biblioteca y con esto hago un punto porque yo decía, y tengo que aclararlo, yo decía que ser docente iba a ser de pronto lo último, es decir, que iba a ser como mi fracaso. Fíjate el poder de la palabra. Y, y de pronto empiezan las Un cosas momento, a Leo, fluir. ¿esto era una conversación mental? O sea, ¿esto era Sí, un diálogo mental? Ok. porque yo soñaba era con ser, yo estar en traducciones, en la ONU, en otro cuento, ¿sí? Volviendo al tema de soñar en grande, ¿no? Entonces yo decía, pues ser docente para mí va a ser como, bueno, al final, pues si me toca, lo hago. Y hermano, vaya premio me ha dado Dios y la vida de ser hoy docente, porque de alguna forma es lo que me ha llevado a construir lo que he construido. Entonces, ese tema en la biblioteca llega porque voy a cubrir a alguien. Y fíjate que llega ahí no por casualidad, voy a cubrir a alguien y termino enamorándome del tema, incluso la biblioteca termina contratándome y desde ese punto entiendo lo que te decía ahorita, que así como hay cosas que uno, aunque más luche y busque, no se pueden dar, porque los universos son así, pues también al contrario hay cosas que por más que tú huyas, hermano, llegan porque llegan. Definitivamente es parte del universo. Y por eso el tema del universo siempre está en movimiento. Leo, tu libro son diferentes historias. ¿Qué puede encontrar una persona que lea tu libro? ¿A dónde podría llegar? Mira, una persona que lee mi libro primero va a encontrar mucho amor, mucha pasión y muchos sentimientos desde lo esencial, ¿no? De la vida, desde la cotidianidad. Pero el libro está dividido en mundos, precisamente así se llama, y los mundos te van a ir llevando en diferentes facetas. Entonces hay mundos donde tú te vas a sentir cautivado porque está como el tema del amor, de todo lo bonito, como hay mundos que te van a llevar de pronto a reflexionar un poco sobre todo lo que genera el amor, ¿no? Y que el amor, aunque construye siempre de alguna forma, no siempre construyes en pétalos de rosa y que de alguna forma hay miles de sentimientos que arraigan todo eso. Pero también, increíblemente, pues también hay mundos donde tú vas a encontrar mini cuentos, mini fábulas y mini historias que te van a llevar a evocar tus propios momentos, por ejemplo. Ese lograr en ti decir, oye, esa historia me pasó o esa historia la viví, aunque yo la haya narrado de alguna forma, para mí es lo esencial, que la persona se vea reflejada en él y diga, yo también voy volando en ese universo. Y al final, pues, vuelvo y les digo, es una carta que yo hago agradeciendo, despidiéndome de muchas cosas, agradeciendo también muchas cosas y diciendo, hey, el universo está en movimiento y hay muchas cosas que pueden venir. Adicional a eso, David, hay una cosa que es fundamental en este tema de la escritura y es que aunque usted escriba, la otra persona interpreta. Entonces, dentro del libro también hay sorpresas como, por ejemplo, pueden ver al autor desnudo, le digo yo, porque van a ver por ahí sorpresas que pueden guiarte a un audio fragmento también. Entonces, digamos que mira que son mundos de alguna forma que te vas a encontrar y no de pronto como un lugar plano, ¿no? Sino altibajos en todo lo que implica el sentimiento. Leo, para ti, la inspiración, ¿cómo funciona? La inspiración es una imagen que se recrea en tu mente, la inspiración es una voz que empiezas a escuchar, la inspiración es una textura que sientes. ¿Cómo comienza la inspiración antes de que existan las palabras, antes de que existan las líneas de texto? Leonardo Becerra dice siempre que uno siempre tiene que narrar desde la esencia de lo que uno vive y no sobre lo que el otro quiere escuchar. Ahí está la clave del amor por la escritura. No voy a escribir algo para que a David le guste, sino lo escribo porque yo estoy contando y dejándome la piel ahí. Desde ese punto yo siempre he creído que hay un protagonista
y una protagonista. Esa protagonista puede ser cualquier cosa, hermano. Puede ser la mujer, puede ser un lugar, puede ser cualquier cosa, puedes crearla. Y siempre, siempre, siempre me dejo llevar sobre ese espectáculo de las cosas. Yo soy muy detallista en muchas cosas, entonces a mí me gusta hacer analogías. De hecho, dentro del libro vas a encontrar muchas analogías y apologías a lo que es la sencillez, donde tú vas a ver historias que uno dice, pues son normales del día a día, pero que las ves exaltadas en muchas cosas. Pero definitivamente siempre está la voz ahí. La voz que te dice, vete por este lado, vete por allá, escribe por acá. Por eso es importante siempre estar a la mano con algo escribiendo, ¿no? Como el celular, la agenda, el computador, porque en cualquier momento trabajando, me ha pasado hasta dando una clase. Dando una clase, de repente viene, oye, qué lindo, por ejemplo, narrar una historia de esta, entonces en un ratico abres, escribes la historia y dejas el espacio para luego construirla ya de pronto en un momento más íntimo, ¿no? Leo, para ir finalizando, hoy en día que tienes la oportunidad de trabajar con niños, porque cuarto de primaria son niños, y el año pasado estabas con adolescentes, como lo dije hace un momento, noveno, décimo, 11. Si tú observas los adolescentes del año pasado que tuviste de alumnos y observa los alumnos de hoy, pensando en liderazgos, pensando como en esos héroes que uno antes veía o ve en las historietas, en los cómics, en las series, en las películas, ¿qué tipo de héroe le hace falta al niño de hoy o al adolescente de hoy? Digamos que sin temor a equivocarme, es la libertad de creación y el quitar un poco la sobrecarga precisamente de la sobreprotección que muchos ejercen sobre ellos. Yo he tenido el infortunio de ver a través de cámaras cómo muchos a veces ni siquiera pueden hablar porque están al lado de alguien que no les deja hablar. Entonces, en mi esencia, de pronto un poco utópica o quizá pues romántica por el tema de la sensibilidad que me abarca, siempre he creído eso. Y de hecho es lo que yo siempre les digo, chicos, ustedes pueden, o sea, sueñen y busquen y hagan. O sea, que nadie les haga, porque de todas maneras, cualquier detallito, así sea mínimo, que le ayuden a hacer, ya le está quitando lo que nosotros llamábamos el don del esfuerzo, ¿no? Ese pequeño don del esfuerzo que uno dice, no, es una bobadita y al final te das cuenta que eso pasa. Y de hecho, eso que uno empieza a ver hoy en día con estos chicos de cuarto y quinto, a los que yo les doy, a verlo reflejado en muchos allá en 11 el año pasado, confirma mi teoría de que a veces esa sobreprotección y no dejarlo enfrentar al mundo y a sus cosas, pues genera que el niño quede pasmado y diga, no, sí, creo que hay que seguir el modelo y pues lo que usted diga. Y eso quiebra muchas cosas. El liderazgo nace ahí, en la idea en el que él vaya a soñar, en el que él decida soñar y hacerlo y que sea apoyado de todas formas, ¿no? También por el papá o la mamá. Si tuvieras que contarle un cuento esta noche a tu hijo o a tu hija y ese cuento sería un superhéroe, ¿qué recursos le colocarías a ese superhéroe? Si tú agarraras un cuento que ya existe y el cuento es de Flash, entonces Flash va a tener la supervelocidad, ¿cierto? Si tú agarras el cuento de Thor, Thor tiene el martillo, pero si tú no tienes un cuento que ya está creado, sino que tienes que crear ese cuento y tuvieras que colocarle atributos, como buscar recursos y colocarles esos atributos o recursos a tu superhéroe para que tu hijo o tu hija se vaya a dormir con esa imagen de superhéroe. Hoy, año 2020, ¿qué recursos le colocarías al superhéroe para tu hijo o para tu hija? Es una pregunta y es un ejercicio muy lindo, porque nunca lo había pensado, ¿sabes? Pero voy a irme por el cliché. Digamos que mi superhéroe favorito siempre ha sido Superman. ¿Por qué Superman? No porque vuele y tenga super fuerza y todo. Que es algo que, por ejemplo, me gustaría que mi hijo entendiera más adelante. Y es, si tú te has visto películas de Superman o series de Superman, siempre, siempre por encima de su fuerza y de sus dotes, Visión.
Sí, visión biónica. eso, y de la posibilidad de las infinitas que puede hacer, hay dos cosas que a mí me marcan. Una, y de hecho hay un poema por ahí hablando de eso, es, hermano, que allá afuera hay mucha kriptonita, que hay mucha kriptonita y que nosotros no somos invencibles, uno. Y dos, que a veces, aunque queramos salvar el mundo, a veces hay que tomar decisiones que impliquen dolor. Y cuando el superhéroe superpoderoso se enfrenta a eso, ese ser humano lo hace grandioso. Entonces, digamos que si yo tuviera que contarle un cuento a mi hijo sobre un superhéroe, le diría eso, que en la esencia siempre haya esa humanidad, que sin temor a equivocarse, porque lo va a ver, pues es lo que hace que sea cada día un mejor superhéroe. Ese sería como el cliché. Leito, muchas gracias por tu tiempo. Realmente esta conversación va a continuar, pero ya cuando esté el libro en el mercado para que el libro sea el protagonista, queríamos aprovechar este tiempo para hablar un poco más del proceso. Quiero invitar a todos los que llegaron hasta acá que por favor nos ayuden a compartir. Este es el primer episodio de la serie Altavoz. Siempre voy a traer personas no solamente de Cúcuta, de pronto no solamente de Colombia, pero siempre con una característica en común, y es gente que quiera marcar la diferencia, que quiera salir de la conformidad, como dice el cliché, como usted usó esa palabra hace un segundo, salir de la zona de confort. Decirlo es muy fácil, salgamos de la zona de confort, pero llevarlo a cabo lleva un esfuerzo, y Leo también lo dijo hace un momento, un sobreesfuerzo, esa pequeña diferencia entre hacer lo que todo el mundo hace y hacer un poquito más. Entonces, Leo, gracias nuevamente por eso. Me despido con esta pregunta, Leo, para que también te puedas despedir de la audiencia. ¿Cuál fue la pregunta que no te hice, pero sí te hubiese gustado que te la hubiese formulado? Uy, pregunta difícil. No, creería yo que de pronto, no sé, de pronto un poco más hacia la niñez. De pronto a mí me hubiera gustado hablar también, y que lo omití un poco, de mis 4 abuelos, que para mí fueron fortalecidos en el amor, quienes me criaron desde infancia y me llevaron a esto, al dar mucho más. Si me lo permites, yo sí quisiera cerrar con algo, pues también de pronto para también el tema de la despedida, y es algo que va a estar al final de lo que llamo la biografía ahí en el libro. Y es me parece como muy lindo siempre al final resaltarlo, y es diciendo como, oye, no sé si hayas comprendido un poco, al menos de lo que he querido contarte, o si te haya complicado más el panorama, pero yo prometo que sigo trabajando para ser esa persona que pueda caminar a tu lado, y no solamente inspirarte, sino también para compartir y salir adelante. Es como una cosita que va a estar ahí en la reseña, y que me gustaría de alguna forma que me acompañaran, porque al final yo no busco fans, ni gente que esté ahí porque sí, sino gente que esté porque diga, yo también quiero contar un cuento, y contémoslo juntos. Genial. Leo, ¿y cómo pueden conectar contigo? Redes sociales, Facebook, Instagram, ¿cómo pueden conectar? Bueno, inicialmente estoy trabajando con Facebook y con Instagram. Las dos pueden ser encontradas en @LeonardoBecerraC en Facebook, y en Instagram las dos de la misma forma, @LeonardoBecerraC. Ahí nos vamos a seguir mutuamente también, porque de alguna forma también me gusta leer a la gente que llega. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, y como ya se los acabo de decir, para mí es muy valioso poder escuchar qué opina usted y qué le gustaría que mejoráramos o que le ofreciéramos en este podcast, y de parte mía cómo podría aportarle valor. Y para saber esto, lo invito a que pueda ir a mi sitio web davidalvaradomu.com, y ahí justamente en las notas de este episodio poder hacer sus comentarios. Gracias por escucharnos, y gracias también por ayudarme a llegar a una persona más.